Hola, esta es la segunda práctica correspondiente al capítulo 1, donde vamos a ver temas de teoría de probabilidad y de utilidad esperada. Entonces, vamos a ver el libro. ¿Dónde está? El primer ejercicio nos dice esquematizar la función de distribución para la variable aleatoria del ejemplo 1,10. Fíjense que el ejemplo ese era donde nos decía que teníamos una moneda que podía salir cara, que denotaba con H, o cruz, que denotaba con T. Si salía cara, nos pagaba 1 peso, y si salía cruz, pagaba 2 pesos. Pero a diferencia del ejemplo, acá las probabilidades no son las mismas para los dos eventos. La probabilidad de que salga cruz es el doble de la probabilidad de que salga cara. Y lo que nos pide es que además de dibujar la función de distribución, quiere que calculemos el valor esperado, la varianza y el desvío. Entonces vamos a ir al blog de notas para hacer estos ejercicios. Ahí estamos. Bueno, acuérdense que teníamos que X, la variable aleatoria, de que salga cara, pagaba 1, es un resultado 1. La variable aleatoria, cuando el resultado del experimento al azar es que salga cruz, paga 2. Este tiene probabilidad 1/3, este tiene probabilidad 2/3. Entonces la función de distribución, acuérdense, tienen que agarrar todos los posibles valores que tienen estas funciones, estas variables aleatorias. Entonces, por ejemplo, tienen el 1 y tienen el 2. Y lo que tienen que dibujar es esto. F de X, perdón, vamos a hacer F chiquita. Vamos a hacer F de un valor X chiquito es la probabilidad de que la variable aleatoria arroje resultados menores o iguales que X. Bueno, entonces, a ver, si ponemos 1 como X chiquito igual a 1, ¿cuál es la probabilidad de obtener valores estrictamente más chicos que 1? Bueno, 1 lo obtenemos con H y 2 lo obtenemos con T. Menos que 1, y por lo tanto que 2, no podemos encontrarlo con ningún resultado del experimento al azar. Por lo tanto, la probabilidad de que podamos obtener un valor menor que 1 es 0. Pero cuando llegamos a 1, estrictamente, ahí tenemos la probabilidad 1/3, porque el resultado 1 lo encontramos cuando sale cara, que tiene probabilidad 1/3. Entonces acá pegamos un salto. Ahora, si vamos aumentando valores, ¿cuál es la probabilidad de obtener algo, por ejemplo, 1.5? Bueno, 1.5 estrictamente no lo vamos a obtener, pero algo menor, igual que 1.5, lo obtenemos cuando sale cara. Y cuando sale cara, la probabilidad de que salga cara es 1/3. O sea que seguimos así hasta llegar al valor 2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener algo menor o igual que el valor 2?
El valor 2, menor o igual que 2, lo podemos obtener sacando 2 propiamente o sacando 1, que es estrictamente menor. O sea que puede ser que haya salido cara o que haya salido cruz. La suma de las probabilidades de eso es 1/3 más 2/3, es decir, 1. Y de ahí en más, cualquier valor que pongan, por ejemplo, cuál es el f, por ejemplo, de x igual a 1.000.000. Bueno, para que haya salido un valor menor o igual que 1.000.000, en nuestro experimento tiene que haber salido o 2 o 1. Pero las probabilidades de que haya salido 1 es 1/3, que haya salido 2 es 2/3, la sumamos, es 1 y sigue así. O sea que esta es la f de esta variable aleatoria. Entonces, cuando queremos ahora calcular el valor esperado de esta variable aleatoria, ¿qué hacemos? Es la probabilidad de que salga cara, que es 1/3, por el valor que obtenemos cuando sale cara, que es 1, más 2/3, que es la probabilidad de que salga cruz, por el valor que obtenemos cuando sale cruz. Esto es 1/3 por 1, 1/3, más 2 por 2/3, 4/3, o sea, 4/3 más 1/3 nos da 5/3. Y este es el valor esperado. ¿Cuál es la varianza? Bueno, es la probabilidad de que salga cara por el valor que sale cuando sale cara, menos el valor esperado, 5/3, al cuadrado, más la probabilidad de que salga cruz, que es 2/3, por el resultado cuando sale cruz, menos el valor esperado, 5/3, al cuadrado. Esto es igual a 1/3 por 1 menos 5/3, pero 1 es 3/3. O sea, 3/3 menos 5/3 es menos 2/3. Menos 2/3, y eso al cuadrado. Más 2/3 por 2 es 6/3, o sea, menos 5 es 1/3 al cuadrado. Y esto nos da 1/3 por 4/9, porque es 2/3 menos 2/3 al cuadrado, más 2/3 por 1/3 al cuadrado, es 2/3 por 1/9. Entonces esto nos da 4/27 más 2/27, entonces igual a 6/27, y si simplificamos dividiendo por 3, nos va a quedar 6 dividido 3, 2, y 27 dividido 3, 9. 2/9. Y esta es la varianza. Y el sigma, que es el símbolo que usamos normalmente para el desvío estándar de la variable aleatoria x, es la raíz cuadrada de b de x. O sea, es la raíz cuadrada de esta expresión. Es raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 9, que es 3. Y eso es la solución al ejercicio. O sea, el valor esperado 5/3, la varianza 2/9, el desvío estándar raíz cuadrada sobre 3. Vamos al próximo ejercicio. Dice, el retorno de una acción puede ser visto como una variable aleatoria x. Entonces, quiere que esquematicemos la variable aleatoria retorno de un stock que devuelve 3% con probabilidad 1/3,
6% con probabilidad 1/3 y 10% con probabilidad 1/3. Si ustedes lo ven esto, lo que nos está diciendo es que vamos a tener tres valores posibles: 3%, 6%, 10%. Si ustedes ponen acá el eje y acá marcan 1/3, van a tener que cada uno de estos resultados tiene la misma probabilidad. Entonces, lo que quiere es la función de distribución. La función de distribución es, vamos a tener otra vez, marcamos 3, 6 y 10. Y entonces tenemos que ver cuál es la probabilidad acumulada de que saquemos algo menos que 3. Pero algo menos que 3 no podemos sacar. Entonces la probabilidad hasta el 3 es 0. ¿Cuál es la probabilidad entre 3 y 6? Bueno, la única posibilidad es que haya salido este 3, que tiene probabilidad 1/3. Entonces llegamos hasta acá. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido algo menos que 6? Bueno, pudo haber salido 3 o pudo haber salido 6. Es decir, sumamos 1/3 más 1/3. O sea que tenemos que, a partir de este punto, tenemos 2/3, seguimos así hasta llegar a 10. Y cuando llegamos a 10, vamos a subir esto, ¿cuál es la probabilidad de que hayamos sacado algo menor o igual que 10? Y pudo haber salido 3, que es menor que 10 estrictamente, 6, que es estrictamente menor que 10, o 10 mismo, que es igual a 10. Entonces tenemos que sumar las tres probabilidades y nos da 1. Y de ahí en más, fíjense, a partir de 10, directamente vale 1 para cualquier valor más grande de 10. Y pregunta, bueno, ¿cuál es el espacio muestral de esta variable aleatoria? Bueno, ¿cuál es el espacio muestral de esta variable aleatoria? Bueno, omega. Tenemos tres resultados. El 3% podríamos llamarlo que lo obtenemos cuando nos va mal. El 6% lo obtenemos cuando el resultado es intermedio. Y el 10% lo obtenemos cuando el resultado es bueno. Cada uno de estos eventos tiene igual probabilidad 1/3. Y esa es la solución. Tercer ejercicio. Una compañía de ómnibus manda un tren o un ómnibus cada 30 minutos desde una cierta estación. Una señora entra a la estación en un horario aleatorio. Sea X la variable aleatoria que cuenta el número de minutos que tiene que esperar para el próximo colectivo. Y supongamos que ella entra a la estación en un tiempo aleatorio, lo representamos como que X tiene una distribución uniforme en el intervalo 0,30. Entonces quiere que dibujemos la distribución y computemos la probabilidad de que tiene que esperar cuanto mucho 21 minutos para el próximo tren, para el próximo colectivo. Bueno, entonces vamos a nuestro bloc de notas. Vamos a borrar todo esto que tenemos. Para no meter más ruido del necesario. Y planteemos
el ejercicio. Dice que vamos a tener entre 0 y 30 minutos con igual probabilidad, o sea, esto es la distribución uniforme, esto es lo que llamamos la F chica. F de X nos va a dar la probabilidad de que tenga que esperar X minutos hasta que venga el próximo ómnibus. Acuérdense que esta F de X, nosotros ya en el texto vimos que si está distribuida en un intervalo A entre A y B, va a ser 1 sobre B menos A. En este caso, dado que B es 30 y A es 0, vamos a tener que F de X es 30. Entonces lo que dice es, bueno, quiere ver la distribución, la F grande, la F que para un X chiquito, la F grande en un X chiquito, nos da la integral entre X y el intervalo más bajo, el punto más bajo del intervalo, perdón, que es 0, de esta probabilidad. Entonces igual a la integral entre 0 y X de, reemplazamos el fx por el 1,30 diferencial X, sacamos el 1,30 afuera, tenemos la integral entre 0 y X diferencial X, esto es igual a 1 sobre 30, cuando integramos el diferencial de X es X, calculado en los valores extremos, X y 0. Entonces, 1 sobre 30 por X, en el valor X propiamente dicho, menos 1 sobre 30 por el valor X reemplazado por 0, que es 0, entonces no cuenta. Es decir que vamos a tener 1,30 sobre X. Si lo graficamos, vamos a tener entre 0 y 30, vamos a tener una función, fíjense que es una función dependiente positiva, la pendiente es 1,30, y después si nos pasamos de 30, ¿cuál es la probabilidad de haber tenido que esperar menos que 100 horas, pongamos? Y es la misma que 30 porque ya va a haber salido un colectivo, o sea que esto se planta acá en 1, como vimos en el ejercicio anterior. Entonces lo que nos pregunta es, bueno, ¿cuál es ¿cuánto es la probabilidad de tener que haber esperado hasta 21 minutos? A lo más 21 minutos. Bueno, si miramos esta fórmula, reemplazamos X por 21 sobre 30, y esto nos da dividido 3, nos da 7 décimos. O sea que esto es el tiempo de que haber esperado hasta 31 minutos. Pero lo que pregunta en el ejercicio es cuánto es la probabilidad de esperar menos que 21 minutos. Bueno, es la contrapartida de esto. Si esperar menos, esperar hasta 21 minutos es esto, esperar más va a ser la diferencia entre 1 y esto. O sea que vamos a tener 1 menos 7 décimos.
es decir, 3 décimas. Y eso es la solución del ejercicio. ¿Sí? Ven que acá dice que X cuenta el número de minutos que tiene que esperar hasta el próximo colectivo. Y esto es cuánto tiene que, a lo máximo, 21 minutos. ¿Sí? Bien. Y fíjense este otro ejercicio, el 4, que no lo habíamos dejado planteado, pero nos dice, bueno, tenemos una variable aleatoria que cuenta el número de errores tipográficos en la página de un libro. Si esto tiene una distribución uniforme, otra vez, esto va a estar entre 0, dice, y 1.1, dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya al menos un error tipográfico en la página? Es decir, ¿cuál es la probabilidad, si esto es uniforme, cuál es la probabilidad de estar en esta región? Entre 1 y el máximo, que es 1.1. Bueno, fíjense que si f de x, la acumulada, es la integral en este intervalo, lo que está queriendo que calculemos es la integral entre 1, que es este punto límite del intervalo, de este intervalito, hasta 1.1 de f de x. Pero f de x, acuérdense que esta f de x es 1 sobre b menos a. Pero b menos a es, b es 1.1 menos 0. O sea, ¿qué es esto? Entonces tenemos 1 sobre 1.1 diferencial x. Si resolvemos, vamos a tener 1 sobre 1.1 factor común, sacamos la integral de x es x calculada en estos dos extremos, 1.1 y 1. Pero esto es 1 sobre 1.1 por x, cuando vale 1 menos 1.1 menos x vale 1, esto nos va a dar 0,1. Entonces tienen que hacer la cuenta, que es 0,1 sobre 1.1, y les va a dar este valor. Bien, simplemente para mostrar otro ejemplo de cómo usamos la distribución uniforme para computar estas respuestas. Bien, veamos ahora los ejercicios de utilidad esperada. Bueno, el primer ejercicio dice, bueno, supongamos que tenemos una función de utilidad u de W igual a W, definida sobre riqueza, y alguien invierte W pesos grandes en una lotería, que tiene una distribución de retornos constantes. Entonces, esto nos pregunta cuál es la utilidad esperada de esta lotería. Vamos a tener, para calcular eso, acuérdense que el retorno puede estar entre cualquier valor menos 1 hasta infinito de la utilidad de 1 más R por la riqueza invertida, f de x diferencial de, R diferencial, para que no haya confusión. Entonces volvemos a escribir, es
f de R diferencial R. O sea, va variando el R. Fíjense que ponemos el menos 1, porque esto es, cuando vale menos 1, esto es 0, entonces la riqueza es 0. Si pusiésemos algo menos que menos 1, entonces ya nos daría negativo, y dijimos que la utilidad de von Neumann-Morgenstern, que es esta U chiquita, se calcula únicamente sobre valores de riqueza no negativos. Entonces, cuando hacemos la cuenta, esto menos 1, infinito, la utilidad dijimos que es exactamente igual al argumento de la función. Entonces nos va a quedar simplemente 1 más R por W, FR diferencial R. Esto lo podemos separar en dos partes, distribuyendo acá. Entonces vamos a tener menos 1 hasta infinito de 1 por W por FR, diferencial R, más menos 1 infinito, menos no, R por riqueza por F de R diferencial R. Igual, acá sacamos factor común W, y nos queda la integral desde menos 1 hasta infinito de F R diferencial R. Acá sacamos otra vez el factor común W y vamos a tener la integral de R F de R diferencial R. Bueno, esto, fíjense esta expresión. Es la integral de la función de densidad en todo su intervalo. Eso nos dice el área de la curva de la función de densidad. Pero nosotros sabemos que por la definición de probabilidades, esto es igual a la suma de todas las probabilidades posibles. Y eso solo es 1. Siempre es 1 en el caso de probabilidades. O sea que vamos a tener 1 por W. Más, acá tenemos W por la densidad por cada uno de los valores. Pero esto, como vimos en los ejercicios anteriores, esto es lo que llamamos el valor esperado. ¿Sí? Y acá nos dice que el valor esperado es M. O sea que vamos a tener W por M. Es decir, que vamos a tener 1 más M por W. Y esta es la respuesta al ejercicio. El segundo problema nos dice, tenemos un individuo que tiene una utilidad de von Neumann-Morgenstern raíz cuadrada. Entonces pregunta, ¿cuál es, qué va a estar dispuesto a pagar este individuo para una lotería que paga 1.000.000 con probabilidad 0.0015 y 0 si no sale? ¿Sí? Como comprar un billete de lotería. Entonces imaginemos que este individuo, si ustedes miraron los ejemplos, van a ver que lo que nos va a la utilidad esperada de este individuo, si compra el billete de lotería, va a ser 0.0015, si le sale bien, por la utilidad de su riqueza inicial, menos lo que le salió comprar el billete de lotería, más el premio que obtiene, que es 1.000.000. Pero C.9985 es la probabilidad de que no gane nada. Fíjense que esto, sumado a esto, nos da 1. Si no gana nada, lo que va a obtener es la utilidad de haber tenido la riqueza
inicial y haber gastado en el billete de lotería. Ahora bien, acá no nos dice nada de su riqueza inicial. O sea que podemos suponer que toda la plata que él tenía era exactamente lo que él necesitaba para comprar el billete. Por lo tanto, esta expresión sería 0 y esta expresión sería 0. Entonces, cuando lo escribimos utilizando esta forma funcional a su utilidad, vamos a tener 0,015 por la raíz cuadrada de, esto es 0, más 1.000.000. Es 1.000.000. Más 0.9985 por la raíz cuadrada de 0. ¿Sí? O sea que nos queda nada más que esta expresión a la izquierda. Es decir, esto va a ser igual a 0.0015 por la raíz cuadrada de 1.000.000, que es 1000. Esto es 0. Y esta expresión es 1.5. Bueno, entonces lo que pregunta es, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿Cuál sería el P que está dispuesto a pagar? Bueno, uno diría que el valor esperado de la lotería debería ser mayor que el valor esperado de no comprar la lotería, o sea, de quedarse con los P pesos. Pero ¿cuál es el valor esperado de los P pesos? Porque el valor esperado de la lotería ya lo calculamos, es este, 1.5. La lotería, de quedarse con el billete, con el valor de la compra de un billete de lotería, sería probabilidad 1, porque me quedo con eso y no hay otra alternativa, por la raíz cuadrada de esta plata. Entonces, para que esto se cumpla, o sea, que me convenga comprar el billete de lotería, 1.5 tiene que ser mayor o igual que P. Y si yo elevo los dos lados al cuadrado, tengo 1.5 al cuadrado, que es 2,5, tiene que ser mayor que P. Es decir, que cada vez que el billete de lotería valga menos que 2.5, entonces le conviene comprar el billete de lotería. ¿Sí? Acá tenemos otro ejercicio y dice, bueno, vos sos un individuo que sos neutral al riesgo. ¿Se acuerdan que la neutralidad al riesgo se da cuando la utilidad es igual a la riqueza disponible? Entonces dice, bueno, tenemos 10.000 pesos y queremos abrir una franquicia de donas. Entonces hay que invertir 5.000 pesos. Si la compramos, hay una probabilidad 1/3 de que ganemos 500.000, 1/3 de que salgamos hechos, o sea que no ganamos ni perdemos, o sea, recuperamos la inversión, pero nada más, y 1/3 de que perdemos la inversión. Entonces la pregunta es, ¿qué conviene hacer? ¿Conviene hacer esta inversión o no? Y dice, bueno, ¿qué probabilidades cambiarían nuestra decisión? Bueno, para mirar esto con más detalle, vamos a nuestro blog de notas, borramos. Bien. Y entonces dice, bueno, teníamos una probabilidad, el valor esperado de la inversión va a ser 1/3 la utilidad que obtendría de su riqueza inicial, que era 10.000, menos lo que le costó invertir, más, ¿se acuerdan que el gran
el buen resultado era ganar 500.000 pesos. Más 1/3 por la utilidad de invertir, de tener 10.000 pesos menos 5.000 pesos, y se acuerda que en el segundo resultado era salir hecho, es decir, que recuperara justamente nada más que la inversión. Y finalmente, en el último caso, tenemos la utilidad de 10.000 menos 5.000, y no ganamos nada, o sea que perdimos una inversión. Bueno, entonces igual a, sacamos factor común 1/3, y se acuerdan que la utilidad, habíamos dicho, era directamente la riqueza, es decir, esto. O sea que vamos a tener, la utilidad de esto es 10.000 menos 5.000, 5.000, más 500.000, es decir, 505.000 pesos. 1/3 por esto, que es 10.000 menos 5.000, que es 5.000, más 5.000, da 10.000. Más finalmente 1/3, todo factor común, de esto, que es 10.000 menos 5.000. Entonces, esto es 1/3 de 505.000 más 10.000, 515.000, más 5.000 de 520.000 pesos. Y esto lo tiene que comparar, o sea, otra vez, ¿cuándo conviene invertir? Conviene invertir cuando el valor esperado, la utilidad esperada de la inversión es mayor que la utilidad esperada de guardarse la riqueza. Esto vimos que es 1/3 de 520.000, eso es 100, a ver, déjenme ver, esto es 173.300, ¿sí, no? Esto es perdón, esto también es 3 acá, y así. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto es la utilidad esperada de conservar la riqueza? Bueno, la riqueza que él tiene es 10.000 pesos, y la probabilidad de conservarla es 1. Porque si la conserva, la lotería esta, el único resultado es, me lo quedo. Entonces tenemos 1 por la utilidad de 10.000, pero 10.000 con esta función de utilidad es 10.000. Y claramente 173.333 es más que 10.000. Por lo tanto, a este individuo le conviene hacer esta inversión. En el ejercicio siguiente lo que pregunta es, ¿qué pasa si en vez de tener esta función de elección, tiene una que es u de w igual a raíz cuadrada de w? Bueno, y ahí la cuenta que hay que hacer es, hasta acá, esto es lo mismo, pero cuando escribimos con esta forma funcional vamos a tener 1/3 de raíz cuadrada de 505.000 más raíz cuadrada de 10.000 más raíz cuadrada de 5.000. ¿Sí? Porque teníamos, esto es 505.000, entonces cuando hacemos la utilidad de 505.000 es raíz cuadrada de 505.000. Perdón, esto era 505.000. Esto es 10.000, la utilidad de 10.000 es la raíz cuadrada de 10.000. Y esto es 5.000 y la raíz cuadrada de 5.000. Bueno, y esto lo tienen que comparar y ver si sigue siendo mayor que la utilidad de quedarse con
la riqueza inicial. La riqueza inicial, acuérdense que era 10.000, y la retiene con una probabilidad 1. Entonces hay que comparar esto con la raíz cuadrada de 10.000. Bueno, pueden hacer las cuentas y van a ver que esto sigue siendo más grande que esto, pero por muy poquito. Indicando que realmente el cambio de la actitud frente al riesgo, este es neutral, este es adverso, tiene una importancia grande. Y, a ver, vamos a ver. ¿Sí? Este es el ejercicio 4 el que les pedí. Y finalmente uno que no les pedí, con un ejercicio que no les pedí, pero es interesante para pensarlo, dice, en ciertos casinos, el 5, ¿no? Los valores esperados de las apuestas son negativos. ¿Qué significa que el valor esperado de una apuesta sea negativo? Es que independientemente de las probabilidades que pongan, por ejemplo, si la apuesta es ganar X1 si sale bien, X2 si sale mal, pongamos, y tenemos la probabilidad de 1, que es la probabilidad de que salga bien, más P sub 2, la probabilidad de que salga mal, esto es menor que 1, siempre. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un agente que es adverso al riesgo, tomamos dos valores, por ejemplo los de dos apuestas, X1 y X2, tomamos un valor esperado, porque le ponemos probabilidades acá, esto nos da el valor esperado, la esperanza de esta apuesta, esperanza de la apuesta, y entonces medimos cuál es la utilidad de este individuo con este resultado y cuál es la utilidad de este individuo con este resultado. Tomamos el segmento que los une, estos dos, y este punto que marqué en rojo, perdón, este punto que marqué en rojo, viene a ser la utilidad esperada. Utilidad esperada. Ahora bien, si nosotros tenemos que en un casino nuestro valor esperado, o sea, este EP es negativo, quiere decir que vamos a tener que hacer un cambio acá y decir que el eje de coordenadas va a estar a la derecha, porque así queda este a la izquierda, que este es el 0, este quedaría a la izquierda. Entonces, claramente, un individuo que es adverso al riesgo solo define sus preferencias, o sea, su utilidad de von Neumann-Morgenstern sobre valores positivos. O sea que ni siquiera figuraría este valor en su posible canasta. Y entonces, para este individuo que es adverso al riesgo, está totalmente descartado participar de una apuesta de este tipo. ¿Pero qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con un neutro al riesgo? Si el valor esperado de la apuesta está acá y la utilidad de un neutro al riesgo es así, este valor tampoco está definido en el dominio de este individuo. Entonces, un neutro al riesgo tampoco va a aceptar hacer esa jugada en el casino. Y ustedes pueden decir, bueno, el que sí va a aceptar es el amante al riesgo. Pero otra vez, el valor esperado de la apuesta está acá, a la izquierda, y su función de utilidad está definida para valores no negativos. Es decir, que este individuo tampoco
va a aceptar esta apuesta. Porque fíjense que lo que yo les decía era que este punto, que es la utilidad esperada de este individuo que es adverso al riesgo, está estrictamente, perdón, está estrictamente por encima de este valor que es el valor esperado de la apuesta. Por lo tanto, tiene que estar por acá arriba, o tiene que estar por acá arriba, pero las funciones de utilidad no están definidas en este punto. Por lo tanto, ninguno de estos individuos va a aceptar. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque que algún agente sea amante al riesgo, o sea neutro al riesgo, no quiere decir que sea irracional. Siempre van a estar jugando sobre valores positivos de riqueza. ¿Sí? Bien, y esto es todo lo que les quería contar de estos ejercicios. ¿Sí? La próxima clase ya vamos a empezar con el capítulo 2.